día sangriento para este pueblo. La revolución se hizo grande, se puede imaginar, con la vuelta de Luis XVI. Yo me pongo la otra muchacha y me pongo más. Por eso no lo hago. Luisito nació en La Habana, porque no había médico ni había comadrona aquí ninguno. Entonces, yo tenía que irme para Pinar del Río, yo no tenía nadie en Pinar del Río, y donde tenía familia era en La Habana, y me fui a tenerlo en La Habana. Y después, cuando nació Sergio, había una comadrona y había un médico. Luisito me decía que por qué a él lo habían llevado a nacer en La Habana. Él quería haber nacido aquí en su pueblo. Ambos eran muchachos muy cariñosos, con un gran sentido de la solidaridad humana. Cumplía años un niñito allá, pobrecito, y me decían, ¿qué le llevamos? Mami, búscame algo para ese niño. Había que buscarle algo para ese niño. Luisito y Sergio eran niños normales, como otros niños cualquiera que no eran niños prodigios. Que sí tuvieron la oportunidad de haber pertenecido a una familia de clase media y que por eso pudieron adquirir para su educación, por ejemplo, los libros que no podían adquirir otros niños. Tú ves su cuarto y es el cuarto de dos personas absolutamente dedicadas a ser cada vez mejor personas, a estudiar, a escribir poesía, a pensar. Amaban mucho también el deporte. Eran almendaristas. Y yo almendarista con ellos también. Mi hermana María Luisa, la mayor, ayudaba económicamente a la casa para poder llevar adelante sus estudios. Y bueno, pues ella hacía trabajos de labores de limpieza en la casa de Esther. Y entonces, pues el día de mi cumpleaños, mi hermana estaba allí haciendo sus labores y entonces Luisito se le queja a mi hermana porque a él no lo habían invitado a los 15. Entonces mi hermana le dijo, mira Luisito, si a ti te invitan para esos salones y demás, eso, mami siempre nos hace a nosotros algo, pero es en mi casa. Ponerle un vestido diferente y siempre un cake, se hace un sacrificio porque siempre se ha hecho. Pero yo no consideré que pudiera, dice, está bien María Luisa, pero se fue molesto. Y María Luisa llegó y hizo el cuento en la casa. Bueno, bien, ya, no se había invitado. Y cuando ya yo me arreglo, me visto, voy a salir, ya Luisito estaba en el portal de la casa, con traje y corbata, y él fue quien me sacó del cuarto. Yo les voy a decir una cosa a ustedes, yo me pensaba que era la Cenicienta en el baile del príncipe. Yo me sentía así. Sergio era muy inquieto, pequeño de estatura, pero grande en su vida cotidiana, en su forma de ser, en sus planteamientos, en su actuación como tal. Muy activo, muy comunicativo. Sergio quiso enseñarme a bailar rock and roll. Y bueno, pues después de haber aprendido en algunos giros y algunas cosas, pues pretendió hacer ese de pasarme por abajo de las piernas de él, y bueno, y casi que me fractura la columna. Luis era más pasivo, más sereno, a pesar de que tenía los mismos principios, los mismos ideales, pero tenía otra personalidad un poco más, podemos decir, menos inquieta. Luis a veces me veía y en la calle y me guiñaba un ojo, así me saludaba, un poco más jocoso, más, que él sabía, más o menos, del romance. Fue una etapa muy bonita, pero muy de esa época, y realmente fue corto también el tiempo, pero sí lo recuerdo con cariño, muy respetuoso,
una persona muy afectuosa, muy sensible. Y bueno, ya cuando vino para la universidad, al regresar, bueno, fue poco tiempo después, terminó la relación porque la novia de él más querida, adorada en ese momento, era la revolución. Luis era un muchacho joven, pero con una madurez extraordinaria. Empezamos a hablar inmediatamente, ya de entrada, ya estaba pensando cómo iba a reformar los planes de estudio de la Facultad de Derecho. Si breve fue la vida de Luis, porque murió a los 18 años, breve fue también su participación en la Universidad de La Habana. El año de 1955 fue un año muy fuerte, de confrontaciones muy fuertes, y en el año de 1956, como se conoce, el 27 de noviembre se cierra la universidad. Él tiene que ir a San Juan y Martínez. Me incomoda un poco, porque me parece que es una falta de respeto antes que un homenaje, considerar a Luis y a Sergio como unos artistas estrellas, súper importantes. Eran unos muchachos que en medio de estar en sus escuelas, Sergio todavía en el bachillerato, Luis ya en la universidad, estaban comenzando a escribir y tienen textos que son evidencia de un talento literario, tanto uno como el otro, y tienen textos que uno se da cuenta que son de principiantes. Cuando los soles alientan gestos, elevando el mundo hasta su hoy, cansino, fúnebre y turbio, cuando ocurre un instante sin derrota para quebrar cristales ya sin brillo y hombres manchados de pasado, cuando nervios nuevos piden brisa, brisa nueva para gritos puros, entonces la voz no debe pasearse sola. Es una obra bastante fuerte para la edad que ellos tenían. Cuando se empieza a leer, cuando se empieza a conocer la literatura, uno percibe, yo percibí, que estábamos hablando de dos poetas. Impresiona que con tan corta edad hayan escrito algunos versos realmente notables. Tenían una vocación artística muy clara desde muy temprano, no solo para la literatura, que es lo que más suele resaltarse, sino también para la música, para las artes plásticas, para el teatro, para la representación teatral. El hogar de ellos era un hogar profundamente martiano. El padre de Esther, Domingo Montes de Oca, fue comandante del ejército Mambí. O sea que de ahí le venía la prosapia martiana esa a ellos. Ser martiano y estar imbuido de lo más importante del pensamiento martiano no surgió, por supuesto, con el centenario. El centenario es un recrudecimiento de muchas situaciones aquí en el país y cómo la vanguardia, sobre todo los jóvenes revolucionarios, se acogen a esa columna que es que Martí está cumpliendo 100 años y hay que de todas maneras arrebatarle a Batista esa gran celebración fanfarriosa que le quieren hacer, porque los verdaderos martianos no están gobernando el país, sino todo lo contrario. Yo creo que lo más impresionante es la profundidad de su pensamiento político, la profundidad de su perspectiva ideológica, con la juventud que tenían, o sea, poderse dar cuenta de cuál tenía que ser el destino de esta nación, poder ser consecuentemente antiimperialistas y anticapitalistas. Ellos leyeron mucho de Marx también, El Capital se lo leyeron, lo estudiaron. Existía un ejemplar en la biblioteca que estaba muy acotado por Sergio y por Luis.
Y leyeron después otra literatura que, aunque no es de los clásicos, sí eran interpretaciones marxistas. Se leían a figuras muy importantes como José Ingeniero, Rodó. Abrazaron eso que Cintio llama un marxismo martiano. Y Cintio dice que eso es prácticamente un milagro histórico, que es la mayor originalidad de la Revolución Cubana, lo que puede explicar qué es lo que ha ocurrido con la Revolución, qué es lo que ha pasado y qué es lo que vino después, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con Martí y tiene que ver también con la tradición cívica, pedagógica que sembró en esa generación y en ellos particularmente la escuela pública cubana. La escuela pública cubana de la época, digamos que es uno de los elementos de la reacción cultural a contracorriente de la dominación neocolonial. Y todo eso se funde en esa generación del centenario que salta a la vida pública cuando se ha desatado una crisis nacional, por supuesto una dictadura sangrienta, represiva, contra todo derecho. Yo aquí me tengo que remitir necesariamente a los textos que dejaron. Pienso sobre todo en dos documentos. En ¿Por qué no vamos a clase?, que fue un texto escrito por Sergio, y que un texto que, digamos, encabezó la protesta que ellos hicieron en el Instituto de Segunda Enseñanza en Pinar del Río, y el texto ¿Por qué luchamos?, que es un texto que se atribuye a Luis, pero que obviamente también compartía Sergio. Un texto que tiene un parentesco ineludible con la historia de Max Alveraz, porque evalúa una cantidad de aristas de la realidad cubana de ese momento y de cuál era el papel que correspondía a los cubanos en ese momento, que uno no puede menos que preguntarse, ¿esto puede estar escrito por un joven de 18 años? Solo nos interesa vivir en la ruta del progreso, sin intentos imperialistas, y luchando por llevar a cabo en nuestro pueblo la revolución que responda a nuestra verdadera raíz y formación, sin que pueda compararse con el momento histórico de ningún pueblo extraño en idiosincrasia y tradiciones. No queremos ser dominados ni dominadores, solo amantes de la paz y del progreso. Ellos son, de alguna manera, también hijos del empujón histórico que significó el asalto al Moncada. Ellos entran a la vida política en medio de la lucha antibatistiana y optan finalmente por la rebelión. Van a salir al mundo revolucionario cuando ingresan en el Instituto de Pinar del Río. Ahí es donde realmente ellos se van a destacar, ahí van a empezar a conocer figuras importantes en el movimiento revolucionario pinareño. Ellos influyeron mucho en los estudiantes del Instituto de Pinar del Río, influyeron en la escuela normal, influyeron en la escuela de economía, en toda una serie de planteles estudiantiles de nivel medio que existían en la ciudad, con los cuales ellos se interrelacionaban, como se relacionaban con los diferentes movimientos revolucionarios que habían en Pinar del Río. Puedo recordar la huelga, una gran huelga estudiantil, donde Sergio, como líder, se subió en el capó, ¿no?, en la parte delantera del camión, en una de las esquinas principales de Pinar del Río, y ahí dijo un discurso contra la dictadura, pero abierto totalmente, condenando la dictadura de Batista. Y entonces, enseguida la policía, ¿qué hicimos todos? Había una tienda que le decían La Cueva, se llamaba La Cueva, precisamente tenía entrada por la calle principal y salía, se comunicaba, eran varias tiendas por dentro así, pero salía a la calle del fondo. Ese lugar fue del escape de nosotros y salimos muy tranquilos.